Vamos a entrar en el mensaje de hoy entonces. Recuerden el título: El hombre prudente vive seguro y su casa no será destruida. Este es el título del mensaje de la palabra del Señor para el día de hoy. El texto que vamos a utilizar para poder referirnos a la palabra del Señor es en Mateo 7:24, Mateo 7, versículo 24, hasta el versículo 27. Vamos a leer estos versículos que dicen de esta manera: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. El tema central de este texto, de estas palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, el tema central, el punto central donde el Señor hace foco, es en el hombre prudente. En el hombre prudente, ¿sí? Y cuando hablamos de hombre hablamos del género, ¿sí? Del género humano en su plenitud, es decir, varón y mujer. Cuando nos referimos al hombre nos referimos como la raza humana. El Señor Jesucristo dice que el hombre prudente es aquel, Él lo considera prudente a aquel hombre que oye sus palabras y las hace. Muy bien, antes de entrar en el tema, entonces vamos a aclarar un poquito qué es la prudencia, para que nos quede claro durante todo el mensaje. El concepto de la palabra prudencia, ¿sí? Dice de esta manera: el término prudencia proviene del latín prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes, y respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. La prudencia requiere un buen sentido, un buen juicio, templanza, cordura, sabiduría, discernimiento, aplomo y ser precavido. Si no se tiene una buena conducta o no se actúa con prudencia, por ejemplo, conduciendo, se coloca en peligro o en riesgo la vida de otras personas y la suya propia. Dicho de una persona prudente, es que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios, ¿sí? Esto es más o menos para que tengamos una idea lo que es la prudencia. Porque a veces, como les digo siempre, utilizamos el diccionario mental, el diccionario cultural que tenemos, y de pronto nos damos cuenta que los términos que vamos a analizar, como en este caso la prudencia, lo que tenemos en mente no es lo mismo que lo que significa la palabra en sí misma, ¿sí? Entonces ahora ya nos queda claro el concepto de prudencia. Ahora entendemos desde este concepto y desde el significado de la palabra, entendemos con más claridad Proverbios 22:3. Allí dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El insensato sigue adelante y recibe el daño. ¿Me explico? O sea, estamos en tiempos en que la prudencia realmente es sumamente importante. Hoy en día, con lo que está viviendo el mundo entero, esta pandemia que se está padeciendo en las naciones de la tierra, nos demanda a nosotros, más que nunca antes, ser una sociedad prudente.
ser una sociedad prudente, es decir, una sociedad que al ver el peligro lo evita. Lo evita. Es importante que este concepto que la palabra del Señor nos enseña lo podamos poner en práctica en todos los órdenes de la vida. Pero hoy tenemos una situación social y mundial que realmente nos demanda que seamos personas prudentes no solo por nuestro propio bien, sino por el prójimo, que también puede ser afectado por nuestra imprudencia. Entonces, si somos cristianos que vamos a vivir conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios, la palabra del Señor nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a quién, como a nosotros mismos. Entonces, cuidándonos nosotros, en este caso, cuidamos a nuestro prójimo también, ¿sí? Eso es la prudencia que en estos tiempos nosotros deberíamos practicar, toda la sociedad debería practicar para que nadie salga dañado en esta situación que está globalizada hoy en día, lamentablemente. En cambio, la persona que se conduce con imprudencia, la persona que no toma los recaudos, no utiliza los protocolos de prevención y de seguridad, posiblemente termine infectado en el caso de la pandemia. Lo mismo ocurre con el ejemplo que veíamos recién ahí del conductor. Una persona que conduce imprudentemente no solo pone en riesgo su vida, sino que además pone en riesgo la vida de los demás que van por esa ruta. ¿Sí? Hay personas que de pronto son imprudentes al tomar alcohol y toman acá en la Argentina está permitido 0,50 creo que es, pero en Chile creo que es 0. Y en otros países es 0, me parece, de alcohol en sangre. Pero acá en la Argentina, como se permite el 0,50, esa pequeña cantidad, que creo que equivale a un vaso de vino, hay muchas personas que toman un vaso de vino y con un vaso de vino ya pierden la cuenta y empiezan a tomar y a beber de más, y después se produce una cantidad de accidentes impresionantes. Argentina es uno de los países que tiene más altos índices de accidentes en ruta y muertes de personas en accidentes en ruta. Y generalmente es por imprudencia. La imprudencia entonces no es algo que nos afecta a nosotros solamente en lo personal, sino que también la imprudencia puede afectar todo nuestro entorno u otros o terceros que ni siquiera conocemos por causa de la imprudencia que nosotros podemos llegar a practicar. Ahora, como les dije que este PowerPoint va a tener mucha información, yo voy a ir muy rápido en el mensaje de hoy para que podamos avanzar y llegar rápido al final. Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras, recién leíamos el texto, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿a qué palabras específicamente se refería el Señor Jesucristo? A las palabras dichas en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte es cuando el Señor Jesucristo tocó una serie de temas que están todos enumerados aquí. Desde el capítulo 5 al capítulo 7 enumeró todos estos temas el Señor. Son 22 en total. Si ustedes leen Mateo capítulo 5 al capítulo 7, es todo lo que dura el Sermón del Monte. Este sermón pasó por distintos estadios y por distintos temas. El Señor Jesucristo se explayó sobre distintos temas y estos 22 temas son los que Él trató en este famoso sermón, el famoso Sermón del Monte. Allí tocó acerca de las bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio. Estos son los títulos que tienen nuestras Biblias, que van dividiendo por párrafos la temática que fue tratando el Señor Jesucristo. Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por su fruto los conoceréis, nunca os conocí, y los dos cimientos, que es el último párrafo que nosotros acabamos de leer recién al principio, ¿sí? Estos versículos, estos 4 versículos, llevan por título los dos cimientos. Amén. Entonces, vamos a tomar en cuenta todo el sermón
todo el sermón que dio Jesús allí en el monte, para analizarlo en privado, en nuestra casa. Después ustedes tomen estos 2 capítulos en la semana, tómenlo como tarea y pónganse a leer cada uno de estos temas, de estos párrafos que el Señor fue tratando. Entonces, en la semana, tomemos tiempo para dedicarnos a la lectura y al análisis de cada uno de estos temas que el Señor fue tratando en el Sermón del Monte. ¿Por qué es importante detenernos a leer, a analizar, a escudriñar y a comprender lo que el Señor dijo en este sermón? Porque el Señor dijo que aquel que oye estas palabras, refiriéndose a todo el Sermón del Monte, aquel que oye y hace lo que Él enseñó en esas palabras, Él lo consideraría un hombre, una mujer prudente, que ha edificado su casa sobre la roca. Amén. Esta es la particularidad que tiene este sermón. El Señor mismo sentenció al finalizar este sermón que aquel que se dedique a analizarlo a este sermón y a guardar las palabras de este sermón, Él mismo lo calificará, Él mismo llamará a esta persona prudente, porque van a venir las tempestades, van a venir las lluvias y las tormentas, van a venir los ataques contra esta casa, contra esta persona. No se olviden ustedes que el Señor Jesucristo, cuando habla de casa, refiriéndose al hombre, es justamente la persona, la casa. En Mateo 12:43 lo dice el Señor refiriéndose a cuando un espíritu sale del hombre, dice, anda buscando lugares secos donde morar, y como no haya, el espíritu inmundo dice, volveré a mi casa, ¿sí? Volveré a mi casa. Es decir, el hombre es tratado como si fuese una casa, también, en lo personal. Entonces, aquel hombre que edifica su vida bajo estos principios, o sobre estos principios, aquella persona que edifica su vida espiritual, emocional, relacional, su vida familiar, su relación con Dios, aquella persona que tiene en cuenta todos estos temitas que son pequeños versículos, 2, 3, 4 versículos por cada tema, aquella persona que presta atención, dijo el Señor Jesucristo, oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. No así aquel que oye y no las guarda, ¿sí? Fíjense que en este caso está comparando el Señor a 2 tipos de oyentes. Un oyente que hace lo que comprendió que debía hacer y otro oyente que no toma en cuenta las palabras del Señor Jesucristo en el sermón y no las hace, ¿sí? Entonces el Señor dice, a tal persona lo compararé a uno que edifica sobre la arena. A una persona que atiende, entiende y obedece estas palabras, Jesús lo llamó así precisamente. Una persona prudente, una persona que no pone en riesgo ni su vida ni la de terceros. No pone en riesgo, libera de riesgo su vida personal y la vida familiar, la vida de su entorno más cercano y los círculos sociales en los cuales se mueve. Una persona prudente es una persona que está centrada, que se mueve en su eje, no es una persona que está desubicada, que está haciendo cosas indebidas, ¿sí? Que podrían perjudicar finalmente su vida. Jesús dijo en el versículo 24, repitamos ahí por favor la lectura, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron vientos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque está fundada sobre la roca. Una casa que está fundada sobre la roca, dice el Señor Jesucristo, es semejante a un hombre prudente. Es decir, es una persona que por más tempestades que atraviesen la vida, por más ataques que tenga en la vida, por más que se levanten contrariedades, por más que se levanten desavenencias, por más que hayan crisis, por más que hayan situaciones y circunstancias que sean terribles de atravesar, nunca será conmovida esta persona ni caerá porque su casa está firme sobre la roca. Sobre la roca. Ahora, aquí para comenzar,
el Señor hace una equivalencia entre oír y obedecer la palabra con esto de estar sobre la roca. Una persona que está sobre la roca, que está construido sobre la roca, es una persona que oye la palabra y la obedece. Oír a Jesús en forma activa, es decir, escuchar al Señor. Ahora, podríamos preguntarnos nosotros, ¿pero qué importancia tenía escuchar a Jesús? ¿Por qué era tan importante escuchar a Jesús? ¿Por qué Jesús le da tanta importancia a sus palabras? ¿Por qué el Señor Jesucristo, después de dar este sermón, tocando 22 temas diferentes para la vida de sus oyentes, el Señor le dice a las personas la importancia que tiene que estas palabras sean oídas y obedecidas? Es tan importante. ¿Podemos nosotros tomar estas palabras dichas por Jesús como palabra de Dios 100%? Bien, vamos a analizarlo en la palabra misma. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bien, el versículo 1 dice que Dios habló en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento en nuestras Biblias. Nuestras Biblias están divididas en dos grandes segmentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento dice que Dios nos habló, dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, en el Antiguo Pacto, Dios se comunicaba con el hombre por medio de profetas. Ahora resulta que en el nuevo pacto, a partir de Jesucristo en adelante, el Señor nos habló por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo, y su Hijo en persona. Su Hijo en persona, hablando y enseñando aquí en la tierra, era Dios hablando por su boca. Entonces, ante la pregunta que nos hacíamos recién, cuando el Señor Jesucristo dice, si ustedes oyen esto que yo estoy enseñando y ustedes guardan esta palabra, ustedes son obedientes a esta palabra, yo los consideraré como personas prudentes, como hombres y mujeres prudentes que edifican su casa sobre la roca. ¿Podemos tomar nosotros eso como palabra de Dios? Claro que sí, 100%. Palabra de Dios. Dios hablando a los hombres por medio de su Hijo Jesucristo. Dios hablando a los hombres por medio de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que estaba aconteciendo. Esto es lo que estaba aconteciendo en ese momento. Dios mismo, Dios el Padre, estaba por medio del Espíritu Santo fluyendo por medio de su Hijo y dando una palabra directiva a toda la audiencia que tenía Jesús allí, siempre rodeado de entre 15, 20, 30,000 personas. Esta palabra estaba siendo dada y repartida y distribuida en el corazón de esas personas. Era Dios diciéndole a estas personas estas 22 cosas. 22 cosas en el Sermón del Monte que tenían que tener en cuenta para que su casa esté segura y no sea destruida. En todos los sentidos en que una casa puede ser destruida, comenzando por nuestra casa individual, nosotros mismos, ¿sí? Pasando por la casa familiar, por la casa matrimonial, pasando por todos los ámbitos que tienen que ver con la casa de una persona. Es importante entonces porque es palabra de Dios.
Dios mismo hablando por la boca de su Hijo. Porque la palabra de Jesús, además, dice el texto de Hebreos, es una palabra de poder que sustenta todas las cosas. Y esto sí que es impresionante, hermanos. Esto es, solamente nos podríamos quedar ahí esta noche hablando de este tema porque es tremendo poder comprender esto. Que la palabra de nuestro Señor Jesucristo sustenta todas las cosas. Sustenta el universo mismo. Fíjense, en Hebreos 1.3 en la PDT, la versión PDT, dice así. El Hijo muestra la grandeza de Dios, es la imagen perfecta de todo lo que Dios es, sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra, nos limpió de nuestros pecados y después se sentó a la derecha del trono de Dios en el cielo. Fíjense lo que está remarcado con negrita. Sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Por eso puse esta imagen allí al costado en el PowerPoint, porque esa cantidad de planetas, esa cantidad de galaxias, ese universo casi infinito para nosotros, incontable para nosotros, todo lo que ustedes ven que se mueve en el universo, se mueve por el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el texto de Hebreos, que por el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, por la autoridad que sale de su boca, el universo se mantiene en el orden que se mantiene. Se sustenta el universo porque Dios, a través de la boca de su Hijo, que es la imagen misma de su sustancia, ¿sí? El Hijo es la imagen misma del Padre, por la boca de su Hijo sostiene los planetas, sostiene el universo, sostiene el vasto universo que nosotros ni podemos ver con nuestros propios ojos. ¿Sí? Estos universos que con las grandes ondas y la gran tecnología astronómica que existe hoy en día, sonda como el Hubble, estos telescopios impresionantes que fueron lanzados al espacio, con ellos se pueden ver impresionante la cantidad de galaxias, millones, millones y millones de galaxias. Hasta el día de hoy, los astrónomos han logrado contabilizar no menos de 150.000 millones de galaxias. ¿Se puede dar una idea lo que es ese número? 150.000 millones de galaxias. Y todavía el universo saben que sigue más allá todavía de todas estas miles de millones de galaxias que existen. Ahora, todo este universo funciona como un reloj perfecto, en perfecto funcionamiento, cada pieza en su lugar, cada planeta, cada galaxia, cada cosa que está en este universo se sostiene allí solo por la palabra de nuestro Dios. Por el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo se sostiene el universo. El universo. Ahora, si la palabra representaba la roca, si la palabra representaba el cimiento sobre el cual nosotros podemos edificar nuestra vida, ahora, si la palabra del Señor Jesucristo es la que sostiene el universo, la pregunta lógica es, ¿podrá el Señor sostener con su palabra mi pequeña vida? ¿Te das cuenta? ¿Puedes relacionar una cosa con la otra? Nosotros somos insignificantes ante este universo. Decir que somos un grano de arena frente al universo es hablar soberbiamente de nosotros, porque somos apenas un átomo de este universo, no somos una pequeña partícula. Y si Dios es capaz de sostener el universo con su palabra, ¿cómo no podrá sostener nuestra vida con su palabra? ¿Cómo no podrá sostener nuestro matrimonio, nuestra familia, ¿sí? Nuestro destino, nuestro recorrido por esta vida? ¿Cómo el Señor no podrá sostener todo lo que somos y lo que seremos con el poder de su palabra? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Me explico? Por eso es que este tipo de predicaciones, este tipo de palabras, a mí realmente me movilizan tanto, porque quisiera que ustedes pudieran comprender lo que pasa por mi cabeza cuando yo me maravillo estudiando las Escrituras y veo esta grandeza de lo que Dios habla. Y digo, Dios mío, tremendo, esto es impresionante, lo que yo veo en tu palabra, Señor. ¿Cómo puedo yo osar ser incrédulo?
¿Cómo puedo yo osar ser una persona que dude de que tú puedes hacer algo? ¿Cómo es posible? Cuando la misma Escritura me dice en Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Nada, absolutamente nada. Ay, es que lo que pasa es que la situación, es que el gobierno, es que la economía, es que el médico me dijo, es que... Está bien, son comentarios de personas que de pronto, desde su posición científica en algunos casos, te tienen que dar un diagnóstico conforme a la medida de su cabecita, conforme a la medida de su mente. Una mente limitada, una mente finita, una mente terrenal, de recursos escasos. Pero nosotros, los hijos de Dios, no vamos a sostener nuestra vida en el diagnóstico de nadie. Vamos a sostener nuestra vida en el diagnóstico que nos da Dios. Dios nos da promesas en su palabra. Hay más de 35.000 promesas en la Biblia para nosotros, sus hijos. Es impresionante la cantidad de promesas que hay en la Biblia para nosotros, sus hijos. Pero ¿cómo somos invadidos por la corriente de este mundo? Muchas veces somos invadidos por la corriente de este mundo, ¿sí? Y somos llevados a pensar en incredulidad, a vivir en quejabanza, como digo muchas veces utilizando este término irónico, ¿no? Quejabanza. En vez de vivir en alabanza, vivimos en quejabanza. Porque hemos aprendido eso del mundo. Hemos aprendido eso de las mentes de bajos recursos del mundo. Y cuando digo bajos recursos no me refiero al dinero, no me refiero a una persona pobre en cuanto a dinero. Me refiero a una pobre persona de escasos recursos mentales y espirituales. Porque la pobreza, amados, la tiene aquí el ser humano. Aquí es donde está la pobreza y la escasez de recursos. Pero si nosotros nos llenamos de aquel que es la fuente de todos los recursos, llenamos todo nuestro ser de la presencia de nuestro Dios, imagínense ustedes cómo vamos a ver el mundo. Por eso es que cuando yo me paro desde esta perspectiva bíblica, cuando yo estoy preparando estos mensajes, yo mismo me siento revolucionado, confrontado por Dios, diciéndome a mí el Señor, a ver, ¿qué problema tenés? ¿Qué situación estás pasando? ¿Qué se te complicó en la vida? A ver, ¿y crees que yo puedo solucionarlo? Me dice el Señor. Claro que creo, Señor. No me queda otra que creerlo. Tú todo lo puedes. Todo lo puedes. Y cuando yo comienzo a declarar mi victoria en Cristo, es tremendo cómo los cielos se abren, cómo las cosas comienzan a suceder de forma milagrosa. Siempre digo, no me pregunten cómo es que Dios hace las cosas, porque la Biblia no me explica cómo Dios se mueve en cuanto a milagros. Solo me dice la palabra de Dios que Dios hace milagros, que Dios hace cosas que para nosotros los hombres son imposibles, que Dios hace cosas que para nosotros los hombres es difícil de hacer e imposible de hacer, Dios las hace. Y lo único que el Señor me dice es lo que le dijo en aquel momento en que iba camino a la casa de Jairo. Solamente cree, no temas, no temas, no temas, solamente cree. No te entregues al miedo, no te entregues al temor, no te entregues. No te entregues, por más oscura que sea la noche, por más difícil que sea la crisis, por más complicado que se haya hecho el camino. No te entregues a eso. Entrégate al Señor, entrégate en sus manos, entrégale a Él tus cargas. Como dice su palabra, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esas son las promesas de Dios. ¿Estás cansado, estás agotado, estás agobiado por la vida? Pues tienes una manera de descansar. Tienes una gran manera de descansar. Dios está a la misma distancia mía que de cada uno de ustedes. A veces escucho personas que me dicen, pastor, usted que está más cerca de Dios, por favor, pídale al Señor tal cosa. No, hermano, yo no estoy más cerca de Dios. Todos estamos a la misma distancia. A 45 centímetros, como les digo siempre. Todos estamos a 45 centímetros de Dios. ¿Qué es lo que hay de su rodilla al piso? De su rodilla al piso hay 45 centímetros. Algunos estaban preguntando, ¿cómo es eso, 45 centímetros? Cuando nos arrodillamos,
y ponemos la rodilla en el piso y nos humillamos delante del Señor, la palabra de Dios dice que aquel que se humilla delante de Él, Dios lo exaltará cuando fuere tiempo. Esas son las promesas de mi papá. Y Él ha sido fiel y siempre, a lo largo de toda mi vida, ha cumplido con esas promesas. Por eso es que lo predico con vehemencia, lo predico con convicción. Yo no estoy aquí para tratar de convencerte de esto. No, yo lo predico desde mi propia convicción. Ahora te toca a ti creerlo. Yo no estoy aquí para lavarte el cerebro. Yo no estoy aquí para convencerte de nada. Es el Espíritu Santo el que te tiene que convencer a ti allí donde te encuentres. El Espíritu Santo es el que te está hablando a tu corazón en esta hora. Y si tú le abres tu corazón al Señor, Él va a hacer la obra. Tú vas a ser el protagonista de ese milagro. Inclusive sin intervención mía. Sin intervención mía, tú mismo, buscando a Dios, orando, buscando su rostro, buscando su presencia, el Señor responde. El Señor está cercano a aquel que le busca de todo corazón. El Señor está cercano. Nunca tienes que dudar tal cosa. La palabra de Jesús, entonces, las palabras del Señor Jesucristo son las que vienen a ser esta roca que sostiene la casa del hombre prudente. Y al mismo tiempo, Jesús es la roca, porque Él es la palabra. Eso es lo que dice San Juan 1.1. ¿Recuerdan? San Juan 1.1, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Bien, lo que se utiliza allí también como una sinonimia de la palabra verbo es la palabra palabra, precisamente. La palabra, en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿A quién se estaba refiriendo ese texto? A nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra de Dios encarnada. Por lo tanto, si la palabra es la que nos sostiene, estamos hablando de Él mismo. La palabra es Él mismo, personificando la palabra. Él es el que nos sostiene. Él es el que sustenta el universo. Él es el que puede sustentar tu vida y mi vida, tu destino, tu futuro, tu presente. Él es el que lo sustenta todo. Si Él puede sustentar el universo, repito, ¿cómo no habrá de sustentar tu pequeño universo? Tu pequeñísimo universo. Tu pequeñísimo universo. ¿Cómo no va a tener Dios poder para sustentar ese pequeñísimo universo? Es por esa roca inconmovible, por Cristo, por su palabra, que la casa será segura y permanecerá para siempre. Porque las palabras de Jesús, las cuales sustentan y sostienen el universo, tienen esa característica. Pero notemos esto también. Así como el Señor puede sostenernos con su palabra para siempre, también por su palabra Dios puede cortar y puede no solo cortar una vida, sino que puede bajar una sentencia por su palabra. Fíjense lo que dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces esto es algo que tenemos que tenerlo muy presente, amados. Muy presente. El cielo y la tierra, dijo Jesús, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, resulta que esto parecía, hace 2000 años atrás, una cosa muy tomada de los pelos, muy loca. ¿Cómo vas a decir, rabí? En el caso de Jesús, ¿no? Me imagino los discípulos preguntándole a él, al rabino, rabí, ¿cómo vas a decir que el cielo y la tierra pasarán? ¿Pero cómo es posible semejante cosa? Esta tierra no se va a acabar nunca, este planeta jamás se acabará. Fíjense que ahora actualmente los descubrimientos científicos dicen claramente que esta tierra más de 1000 años no soporta. Más de 1000 años no soporta. Ya está totalmente agotada. Más de 1000 años no soportaría la humanidad encima. Por eso dicen, los científicos están diciendo en este tiempo que el hombre debe pensar rápidamente en cómo salir de este planeta. Por eso ustedes tienen a un Elon Musk, por ejemplo, con SpaceX, armando toda una estrategia para llegar a Marte, por ejemplo, y para llegar a la Luna, con la estrategia esta de Starship. Están preparando todo para que dentro de 30 años ya puedan colonizar la Luna y colonizar Marte. Parece una película de ciencia ficción. Sin embargo, eso está ocurriendo. Está ocurriendo en este momento. Ustedes lo pueden googlear, lo pueden buscar en YouTube, buscar toda esta información y van a encontrar todas las pruebas y los lanzamientos que se están haciendo y que ya está todo preparado, todo listo. Porque sabe el hombre de ciencia que esta tierra no soporta más. Sabe el hombre de ciencia que esta tierra no soporta más y se acabará.
y se acabará. Ya no podrá ser utilizada para la vida humana. Claro, muchas veces piensan algunos, bueno, pero faltan tantos años. Faltan tantos años para que el mundo termine siendo destruido totalmente, pero mientras tanto, gradualmente van a ir sucediendo cosas que ya están vistas por estos hombres de ciencia. Muy pronto, por el calentamiento global, va a comenzar a subir, dentro de los próximos 100 años, el mar va a subir 1,5 metros. 1,5 metros subirán las aguas de los mares. ¿Saben lo que significa que suba 1,5 metros el agua de los mares? Es tremendo, es catastrófico, porque ciudades costeras van a quedar inundadas enteras, van a quedar bajo agua. Se van a destruir ciudades enteras. Es decir, que el mundo va yendo camino a un apocalipsis clarísimo, ya establecido en la palabra del Señor, profetizado en las Escrituras. No estamos hablando entonces cosas tomadas de los pelos o que parecen muy locas. Cuando el Señor dijo la tierra y este cielo pasarán, es porque pasarán. Pero su palabra no pasará. Su palabra permanece para siempre. Él es fiel a su palabra. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El ser humano muchas veces intenta con sus propias fuerzas, con su intelecto, con su sabiduría, su inteligencia, sus recursos, tratar de llevar adelante una vida que no la puede llevar porque parece que está tirando un carro que está cargado con plomo y tiene ruedas cuadradas, ¿sí? Se le hace la vida imposible prácticamente. ¿Por qué? Porque solo depende de él. Cuando el ser humano depende de él mismo, de sus propias fuerzas, de sus propios recursos individuales, se da cuenta el hombre que es finito en muchas cosas se queda corto, ¿sí? Y no puede sentirse pleno, no puede sentirse lleno ni satisfecho en esta vida. Algo está faltando en su interior, algo está faltando. Yo recuerdo que de forma muy ilustrativa, cuando conocí al Señor, escuchaba por aquellos días algunos evangelistas que decían y predicaban por las calles diciendo: tú tienes un vacío en tu corazón que tiene la forma de Dios. Y hasta que Dios no entre en ese vacío en tu corazón, no sentirás llenura en tu vida ni satisfacción. Qué cierto que es eso, ¿no? Parece un cliché, parece una cosa preparada para el momento, pero es una verdad, es una realidad. El hombre sin Dios está vacío, su existencia sin sentido, una existencia sin propósito. Es tristísima la vida del ser humano sin Cristo. Al menos yo, por lo menos, el tiempo que estuve lejos de Cristo, cuando no lo conocía, la verdad que mi vida era un sinsabor uno tras otro. Mi vida era una acumulación de tristezas, de depresiones, de angustias, de problemas, de dificultades. Ahora, cuando llegué al Señor Jesucristo, ¿se terminaron los problemas? No, yo no estoy hablando de una vida color de rosa. Lo que estoy diciendo es que cuando llegamos a Cristo, en el Señor Jesucristo, tenemos el poder para atravesar esos problemas en victoria. Nuestra cabecita cambia. Aquí cambian paradigmas. Nuestra perspectiva de la vida es diferente. Comenzamos a ver las cosas desde otro ángulo, ¿sí? La vida sigue siendo vida. La vida sigue teniendo los problemas que cualquier vida tiene, cualquier vida de cualquier ser humano tiene. Notemos que en el texto que acabamos de leer al principio, decía que habían dos tipos de personas. Una persona que oía y hacía la voluntad de Dios, y una persona que oía pero no hacía. Y a los dos les pegó por igual la tormenta, a los dos les pegó por igual el río y la inundación. ¿Te das cuenta? Así pasa en el mundo. Tanto al impío como al Hijo de Dios, a todos nos pasan las mismas cosas. Nos ocurren las mismas crisis, los mismos problemas, las mismas dificultades, las mismas situaciones atravesamos todos. Pero aquel que no tiene a Cristo, aquel que ha edificado la casa sobre la arena, aquel que oyó de oídas, tuvo información de Dios, pero no obedeció a Dios, su casa, como estaba fundada sobre la arena, sucumbió. Y grande fue su ruina, como dice la palabra allí. Grande fue la ruina de esa casa por estar fundada sobre la arena. Pero cuando la casa está sobre la roca, cuando esa roca es la palabra, cuando esa roca es Cristo, esa casa permanece y permanece para siempre, porque la vida que Dios nos ha dado en Cristo es eterna. Esa es la vida abundante que el Señor vino a darnos, dice Juan 10:10. Jesús mismo lo dijo. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante en Cristo Jesús, esa vida eterna, esa vida para siempre, es la que el Señor quiere que nosotros disfrutemos desde aquí. No hace falta que muramos para que vayamos a disfrutar la vida eterna. La vida eterna comienza aquí, en esta tierra. Aquí es donde somos resucitados y vivificados juntamente con Cristo para vida nueva. Aquí es donde comienza nuestra vida abundante. ¿Dónde estamos entonces edificando nuestra vida? ¿Sobre la arena o sobre la roca? ¿Cuál es la diferencia entre este hombre prudente y este hombre imprudente? Notemos, por favor, la diferencia entre estos dos personajes que vemos aquí en el texto que acabamos de leer. Ambos son oyentes. Ambos oyeron a Jesús. Ambos son oyentes, pero solo uno de ellos es creyente. ¿Y por qué nos damos cuenta que es creyente? Porque hace. Jesús dijo, el que me oye y hace estas palabras, lo compararé con un hombre prudente. Entonces, el creyente es uno que oye y hace. Porque, como dice Santiago, capítulo 2, verso 20, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Usted me puede decir a mí que tiene mucha fe en Dios, pero si usted no obedece a Dios, si yo no obedezco a Dios, vana es mi fe. Me estoy autoengañando. Si yo digo creer en Dios, no solo debo creer en su existencia, sino que debo creerle a Él lo que Él dice en su palabra. Y una vez que le creo a su palabra, obedezco su palabra. Ese es el ciclo virtuoso de la fe, ¿sí? Es decir, no es solamente decir, no es solamente declarar. La fe no es un decir, la fe es más que eso, es hacer. El que cree, porque oyó, ¿sí? Primero para creer hay que oír. Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué cosa? La palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y por el oír, la palabra de Dios. Eso dice la Escritura. Y eso es lo que ocurre. Cuando nosotros entramos en el conocimiento profundo de las Escrituras, nuestra fe comienza a fortalecerse de una manera, comienza a dimensionarse de una manera impresionante. Cuando entramos en el conocimiento realmente de las Escrituras, se nos empieza a revelar la grandeza de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios se comienza a revelar a nuestra vida. Y lo podemos hacer experiencia. No solo es un mero conocimiento, podemos hacer del conocimiento experiencia. Vivir esa palabra, experimentar esa promesa. Y entonces corroboramos y certificamos que realmente Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios existe, Dios me ama. Dios todo lo puede, Dios está atento a mi oración. Todas esas cosas las comenzamos a experimentar cuando empezamos a creer y a hacer. A creer y a hacer. Pero aquí tenemos que aclarar una diferencia. Recién dije yo que la que creyó era una persona que no solo oyó, sino que además entendió. Entendió lo que Jesús estaba diciendo y enseñando. Y no solo entendió, sino que además guardó esa palabra. Cuando digo guardar me refiero a que obedeció. Entonces una persona que cree al mensaje de Jesucristo porque lo entiende y lo obedece es una persona que escuchó a Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense los significados de estas dos palabras. Escuchar. Según nuestro diccionario, dice que escuchar significa prestar atención a lo que se oye. Prestar atención a lo que se oye. ¿Sí? En cambio, la palabra oír, que es la que utiliza el texto que leíamos en Mateo,
La palabra oír significa percibir con el oído los sonidos. ¿Es lo mismo oír que escuchar entonces? No, obviamente que no. Está muy clara la diferencia. Cuando nosotros en la mañana nos levantamos y abrimos las cortinas y abrimos las ventanas para que se ore la casa y empezamos a prepararnos el cafecito, el matecito para tomar desayuno, hay una cantidad de sonidos que nosotros no escuchamos, pero que están ocurriendo esos sonidos, están sucediendo esos sonidos. Sonidos, por ejemplo, de pajaritos, ¿sí? Pero nosotros no prestamos atención a eso. Pero nuestros oídos están escuchando, ¿sí? Están escuchando esos sonidos, de todas maneras los están escuchando. Pero no nos detenemos de pronto a prestar atención. Algunos sí, porque algunos disfrutan del trinar de los pájaros, disfrutan de ese sonido. Entonces, algunos se detienen por ahí y escuchan el sonido de los pajaritos, ¿sí? Es decir, cuando escuchamos, prestamos atención a lo que oímos. Pero cuando oímos, simplemente el órgano llamado oído está percibiendo sonidos, pero nosotros no le estamos prestando ninguna atención. ¿Me explico? El texto dice de Mateo, el que acabamos de leer al principio, que estas dos personas que están aquí, el prudente y el imprudente, las dos personas oyeron. Las dos personas oyeron. Pero uno solo escuchó. Los dos oyeron, pero uno solo escuchó a Jesús. ¿Quién es el que escuchó a Jesús? Aquel que le prestó atención a sus palabras y las obedeció. Este es el que escuchó a Jesús. Escuchar es prestar atención, decía allí el significado en el diccionario. Prestar atención a lo que se oye. Ahora, preste atención a algunos sinónimos de esta frase. Sinónimos de la frase prestar atención. Prestar atención es advertir, concentrar, darse cuenta de, escuchar, estar atento, fijarse en, notar, observar, reparar en, tomar buena nota de, abrigar, considerar, dedicar atención a, tomar en serio, entrar en, estudiar en profundidad, examinar, fijar la atención en, fijarse en, investigar, poner atención, tener en consideración, tener en cuenta, tomar a pecho, tomar en consideración, tomar en cuenta. ¿Qué cantidad de frases, hermanos? ¿Qué cantidad de frases para decir prestar atención? Un sinónimo de esta frase, prestar atención. Es decir, que cuando nosotros escuchamos al Señor Jesucristo, estamos concentrándonos en su palabra. Nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene su mensaje. Estamos atentos, estamos fijando nuestra atención en Él, estamos observando lo que Él nos dice. Reparamos en su palabra, ¿sí? Tomamos nota de lo que Él nos está enseñando. Abrigamos esa palabra, la consideramos, le dedicamos atención a lo que Jesús nos está diciendo y lo tomamos en serio. Tomamos en serio lo que Jesús está diciendo, ¿sí? Estamos allí fijando nuestra atención y es más, nos ponemos a investigar lo que el Señor dice. Nos ponemos a investigar para conocer más profundamente lo que Él nos está diciendo. Así es como le consideramos. Así es como nos tomamos a pecho la palabra de Jesús. La tomamos en cuenta. Todas esas frases las podemos usar como una sinonimia de la frase prestar atención. Es decir, el que escucha, presta atención. El que escucha hace todas estas cosas con la palabra de Dios. Prestar atención, entonces, con una escucha activa, es lo que debemos hacer con la palabra de Dios. ¿Me explico? Por eso es tan importante. Por eso es tan importante. Cuando nosotros nos disponemos a tener nuestra reunión, que saquemos todos los distractores que tenemos a nuestro alrededor. Todo. Ni un solo ruido que nos moleste, que nos llame la atención, nada que nos pueda distraer. Preparamos el momento y el ambiente porque nos vamos a
encontrar con nuestro papá, venimos al encuentro de nuestro papá, venimos a encontrarnos con nuestro Dios. Y es un momento que debemos considerar sumamente serio, tomarlo a pecho. Es el momento de dedicarle toda nuestra atención y concentración a lo que Él nos quiere decir y enseñar. ¿Por qué? Porque eso me hará un hombre prudente, una mujer prudente, que cuando vengan contra mi vida los ataques y los embates, las luchas y las dificultades, igual que como le viene a aquel que no escuchó a Jesús, aquel va a sucumbir porque su casa está sobre la arena, pero mi casa quedará en pie. Mi casa se salvará, mi casa seguirá erguida, mi casa estará firme porque está fundada sobre la palabra, sobre la roca que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Claro que sí. Cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra, hermanos queridos, y nos comprometemos con ella en obedecerla, con la ayuda y asistencia del Espíritu Santo, nunca se olvide de esto. Nunca olvidemos esto. Cada vez que una persona quiere obedecer a Dios, se da cuenta, cuando lo quiere hacer con sus propias fuerzas, que puede hacerlo por un tiempo. Pero llega un momento en que fracasa. Porque la obediencia a Dios no se debe hacer carnalmente y con nuestras propias fuerzas. No podemos depender de nosotros mismos para autosantificarnos. Dios lo que espera es que tomemos la decisión nada más de abandonar el pecado, de apartarnos del pecado. Pero a partir del momento en que necesitamos fuerzas para resistir las tentaciones y demás, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Solos no podemos. Solos no podemos. Por eso es tan importante no solo escuchar, sino hacer lo que el Señor nos enseña en el Sermón del Monte. Allí ustedes van a escuchar acerca de la oración, acerca del ayuno, ¿sí? Van a escuchar la importancia que tiene la forma en que oramos y buscamos el rostro de Dios. ¿En qué posición de fe tenemos que presentarnos ante Él? Si lo hacemos de esa manera, seremos personas prudentes que tendremos nuestra casa inconmovible. Entonces, su conocimiento y obediencia, lo que evita, la obediencia a su palabra, lo que evita es la destrucción de nuestra casa. La destrucción de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestra descendencia, de nuestras generaciones. Hermanos queridos, si nosotros guardamos la palabra del Señor y somos ejemplo para nuestros hijos, crecemos en santidad, perfeccionamos nuestra santidad en el temor de Dios cada día, los hijos van a ver en nosotros un referente de cómo se debe vivir la vida en relación con Dios. Pero si los hijos no ven en nosotros el más mínimo ejemplo, ¿cómo esperamos nosotros que nuestras generaciones sean bendecidas, que alcancen una relación profunda con Dios, si nosotros con nuestro ejemplo lo que hacemos es alejarlos? ¿Me explico? Es tan importante, hermanos queridos, que nuestros hijos nos vean haciendo la voluntad de Dios. En este mismo capítulo 7, hay uno de los versículos de este capítulo 7 donde está el Sermón del Monte. El Señor Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea, no alcanza con que tú digas Jesucristo es mi Señor. No, Señor. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace. Aquel que hace. ¿Que hace qué cosa? La voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Te das cuenta? No es solamente decir. El decir tiene que estar acompañado con el hacer. Ah, pero es muy difícil, pastor. Sí, claro que es difícil. A mí también me cuesta. A todos los seres humanos nos cuesta, porque todos vivimos en un cuerpo de carne y por nuestras venas corre sangre. ¿Sí? Somos pasionales, somos personas que vivimos en un cuerpo que muchas veces está cautivado por pasiones y desórdenes y pasiones desordenadas y tentaciones y propias voluntades y pensamientos de la carne que nos quieren invadir nuestra mente. Claro que sí, todos. Ahora,
No todos estamos en el mismo grado de santidad. No todos estamos en el mismo grado de santidad, pero todos estamos camino hacia la perfecta santidad en Cristo Jesús. Lo importante es eso, que el Señor te encuentre camino a esa perfecta santificación en tu vida, que el Señor te encuentre con una intención profunda en tu corazón de querer obedecerle. Y cuando tú le buscas a Él de todo corazón, Él viene en tu asistencia. Él viene en tu asistencia. Ay, es que no puedo porque la tentación es tan grande. No, Señor, no hay tentación tan grande porque la palabra de Dios dice que Dios no permitirá que venga a nosotros una tentación más grande de la que podamos soportar. Dios mismo nos librará. Entonces, son una cantidad de excusas, hermanos queridos, una cantidad de excusas que el enemigo quiere meternos en la cabeza para que no sirvamos a Dios, pero si tenemos conocimiento de las Escrituras, nos damos cuenta inmediatamente de las trampas. Todo lo que yo les estoy diciendo ahora es palabra de Dios, está escrito en la palabra del Señor. Entonces, si nos llenamos del conocimiento de la palabra del Señor, evitamos la destrucción de nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa si desconocemos la voz de Dios? ¿Qué pasa si hacemos como ese hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena? Bien, el desconocimiento, fíjense, presten atención a esto que voy a leer aquí, no puede evitar la destrucción de la casa. Algunas personas dicen, bueno, pero yo no sé, entonces no soy responsable. No, Señor. No, Señor. Porque desde el momento que tú crees en el Señor, si realmente creíste, tienes que buscarle de todo corazón, tienes que empezar a leer su palabra, tienes que entrar en el conocimiento, tienes que ir creciendo en esa relación con Dios. Ahora, si somos perezosos, si somos indolentes, si somos personas que no damos importancia al conocimiento, ¿sí? Si nos pasamos una cantidad de horas haciendo otras cosas en la vida y no dedicamos tiempo a la palabra del Señor, ¿cómo pretendemos nosotros que esa palabra nos limpie, nos santifique, nos libere, nos traiga edificación en nuestra vida, en nuestra fe, fortalezca nuestra fe? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo? Bueno, gracias a Dios que tenemos al pastor que nos predica 3 horas cada domingo, ¿sí? Que de alguna manera nos fortalece la fe, ¿sí? Pero no es suficiente. El Señor te quiere todo, todo. Te quiere con Él. Él quiere tener una relación íntima contigo, personal. Y más en este tiempo, hermanos queridos, que estamos a las puertas de los finales de los tiempos, estamos a las puertas de los acontecimientos finales, estamos a las puertas de los acontecimientos apocalípticos. El Señor viene por su iglesia, el Señor nos tiene que encontrar en esa actitud de estar buscando su presencia, de estar queriendo ser cada día más santo, como dice Él mismo en su palabra, el que es santo, santifíquese más cada día. El que es justo, sea más justo cada día. ¿Sí? Preparándonos para el encuentro con el Señor. ¿Qué día va a ser, hermanos, el día que el Señor nos reúna en ese arrebatamiento que ha prometido hacer a la iglesia? Qué tremendo va a ser cuando la iglesia online, todos nosotros nos juntemos, hermanos. ¿Qué fiesta va a ser? ¿Qué fiesta va a ser? Cuando podamos estar todos juntos con el Señor, porque hemos entendido, hemos oído, entendido y obedecido su palabra. ¡Qué maravilla! Ahora, el desconocimiento de su palabra, dijimos, no puede evitar la destrucción de nuestra vida. Eso es lo que dice Oseas 4:6. Allí dice, mi pueblo, dice Dios, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios allá en la antigüedad? Porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿A quién le estaba hablando aquí el Señor? El Señor le estaba hablando a los sacerdotes de Israel. Estos sacerdotes que por oficio, por consagración, ellos tenían su vida dedicada, o deberían al menos tenerla dedicada, al conocimiento profundo del Tanaj hebreo, que era la Biblia para ellos, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Ellos tenían que tener la Torá y los profetas grabados a fuego en su corazón. Sin embargo, ellos tomaron livianamente la palabra del Señor, se olvidaron de meditar en ella, como nos aconseja David, meditando en la palabra de día y de noche. Se olvidaron de todo eso, hicieron su vida como quisieron,
Y entonces Dios dijo, yo no quiero sacerdotes como ellos, que no tienen conocimiento. Sacerdotes que rechazan el conocimiento y afectan a mi pueblo. Así que, señores, ustedes van a salir del sacerdocio. Estamos hablando del profeta Oseas, ya al final de los tiempos del pueblo del antiguo pacto, antes de entrar en el tiempo de silencio de Dios entre Malaquías y Mateo, ¿sí? 400 años de silencio, como se le dice a este espacio que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya estaban allí pronto a llegar a este momento y Dios dice y sentencia a Dios, se acabó el sacerdocio de los sacerdotes de Israel, no los quiero más. Así como ustedes se olvidaron de mi ley, yo también me olvido de sus hijos. ¿Qué está diciendo con esto Dios? Cuando dice que se olvida de sus hijos. Porque los hijos de los sacerdotes eran los que por dinastía recibían el sacerdocio. Entonces Dios dijo, yo no los quiero ni a ustedes, porque son obreros fraudulentos, ni tampoco sus hijos no sirven, porque ustedes los han dañado a sus hijos por no enseñarles el conocimiento de las Escrituras. Mis hermanos queridos, ustedes no se imaginan la cantidad de padres y de madres que se arrepienten todos los días, habiendo tenido conocimiento de las Escrituras, de no haberle enseñado a sus hijos lo que Dios dice en su palabra. Porque muchos hijos terminan en las garras del diablo porque los padres están muy ocupados amontonando cosas. ¿Han visto ustedes ese programa que sale en la televisión americana que se llama Los Acumuladores? ¿Han visto alguna vez eso? Gente que acumula cosas. Es una patología, ¿sí? Psicológica, es un trastorno mental, y las personas comienzan a juntar y a juntar y a juntar y a juntar y llenan las casas de cosas, hasta basura. Si no tienen con qué comprar, salen y buscan cosas entre la basura de la gente y traen a la casa y llegan a llenar de tal manera las casas que no pueden ni entrar prácticamente a las casas. Vivimos en una sociedad que explota de esa manera. Una sociedad que acumula, que trabaja para acumular, y lo que acumula es inerte, no tiene alma, no tiene ánima, no ofrece afecto, nada. Y nos olvidamos de nuestros hijos, nos olvidamos de las generaciones. Y la única manera que tenemos para justificarnos con ellos es diciéndoles, bueno, pero a vos no te falta nada, yo te estoy dando todo lo que tú necesitas. ¿Sí? Y pensamos que lo que necesita nuestro hijo es comida y abrigo. Hermano, eso es lo de menos, eso es lo de menos. Comida y abrigo es lo de menos que necesita un hijo. Un hijo necesita afecto, necesita identidad, necesita conocimiento, necesita pertenencia. ¿Me explico? Sobre todas las cosas, un hijo necesita la transmisión del conocimiento que papá tiene, que mamá tiene, de su relación con Dios. El hijo tiene que aprender cómo relacionarse con Dios, y el día que papá y mamá no estén, él pueda tomar la posta y seguir adelante con su vida espiritual. Pero muchas veces afectamos a nuestros hijos y nietos porque no estamos nosotros ocupando el tiempo que deberíamos en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. Es que yo no entiendo la Biblia. ¿Y cómo? ¿Te pusiste alguna vez a tratar de entenderla? Seriamente. Yo tampoco la entendía. Me pasé años estudiando la Escritura hasta que la empecé a entender. Pero Dios está de testigo. Dios sabe cuántas horas me pasaba estudiando, leyendo, indagando, investigando, tratando de hilar qué querrá decir este libro, qué querrá decir este profeta, qué querrá decir este apóstol, qué querrá decir. Hasta que de pronto todo lo que iba leyendo cada vez se acumulaba y se acumulaba más y más y más y más. Y de pronto un día mi cerebrito, bajo la bendición de Dios, comenzó a hacer conexiones, y empezó a conectar esto con aquello, esto otro con esto otro, y así. Y de pronto el Señor abrió las Escrituras en mi mente y en mi corazón. ¿Pero por qué lo hizo el Señor? Porque Él me vio a mí dedicado. Esto no es un acto de magia, esto no es un acto mágico, esto no es que Dios me metió un chip en la cabeza con su palabra. No, todos somos seres humanos y a todos nos cuesta. A todos nos cuesta. Yo terminé mi secundario de adulto, hermanos, porque todas estas son las excusas que presenta la gente muchas veces. No, lo que pasa es que yo no tuve estudio, entonces, aprenda, mijo. ¿No sabe leer? Aprenda con la Biblia a leer.
Yo conocí un anciano, hermanos queridos, conocí un anciano que vino a predicar a nuestra iglesia en Neuquén, que era un hombre de campo, del sur de Chile, que no sabía ni leer ni escribir. No sabía ni leer ni escribir. Un hombre de campo criado con trabajo duro, no había pisado una escuela en su vida, y un día un pastor me dice: tú tienes que tener a este hombre en la congregación. Cuando él me presentó a este varón, yo no lo podía creer, hermanos, cuando lo vi. Los zapatos viejos, los pantalones arrugados, la camisa arrugada. El hombre no tenía un desodorante encima. El vestón que tenía, el saco que tenía encima, por allí medio manchado. El cinto que tenía le quedaba grande, un cinto de cuero, y se lo había enrollado en la otra parte de la cintura. Y tenía una lengua salida para afuera del pedazo de cinto. Ustedes no se imaginan lo que era eso. La estética de ese hombre. Yo me espanté cuando lo vi. Dije, pero yo digo, ¿a quién me trae este hombre? Decía, este pastor lo voy a agarrar a mi amigo, pero... Y él me dijo, tú lo tienes que tener en la congregación a este pastor. Y como yo conocía al pastor que me lo recomendó, que era mi amigo, yo sabía que él no me iba a recomendar algo que perjudicara a la iglesia. Confiando en eso, lo llevé a la congregación. Como yo le vi esa pinta, realmente le bajé el precio, hermanos. Yo tenía en ese tiempo 4 años de ministerio. Tenía 28 años, era muy jovencito yo, y no tenía mucha experiencia ministerial. Y cuando sube este hombre a predicar, subió con una humildad. Casi que temblaba ese hombre. Y lo paro delante de una congregación enorme, un templo de 35 metros de largo por 12 de ancho. Este hombre se veía pequeñito, encima era pequeño de estatura. Se para en el púlpito y así humildemente agarra el micrófono, toma el micrófono y comienza a hablar, suavemente al principio. Y de pronto, hermanos, ese hombre con esa pinta, con esa característica de hombre totalmente iletrado, pudimos sentir en la congregación como que cambió la atmósfera en ese momento, porque el Espíritu Santo se apoderó de ese hombre de tal manera, hermanos, que su boca se transformó en una ametralladora de versículos bíblicos. Durante 45 minutos no paraba de tirar versículos bíblicos uno detrás de otro de una manera magistral. Yo jamás había escuchado un predicador a ese nivel. Ese hombre me estaba pasando el trapo de una manera increíble a mí, porque yo me creía el predicador en ese momento. Y me estaba haciendo pasar vergüenza delante de mi propia iglesia. Un hombre tremendo, con una gracia de Dios, con un conocimiento, una profundidad de las Escrituras increíble. Y yo sabía, porque el pastor me había dicho, que él no sabía ni leer ni escribir. Ni siquiera firmaba, sellaba con su dedito. Cuando tenía que hacer algún documento, él ponía su huella digital. Dios mío, cuando vi eso, yo no podía caer del asombro. Era una cosa que era un versículo tras otro, y de la manera que él lo explicaba y lo hilaba era una cosa increíble realmente. Y llegó el momento en que finaliza el mensaje. Hizo un cierre del mensaje como si supiera, el mejor maestro de homilética era. Se hizo un cierre de mensaje, una conclusión maravillosa, y me mira. Yo estaba sentado a la izquierda, a la derecha de él, y yo estaba de una pieza, hermanos. Yo estaba con los ojos como el 2 de oro, así. No podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Y me mira y me hace así. Me entrega el micrófono.
Y yo estaba acostumbrado, en esos años se acostumbraba a hacer un llamado delante en el púlpito, se hacía un llamado a los hermanos y tenían que llorar un poco los hermanos porque si no era como que Dios no había estado ese día en la reunión, ¿sí? Entonces tenían que llorar ahí, moquear un rato y yo estar orándole a los hermanos. Esa era la costumbre que había en esas reuniones esos días, en esos años. Y resulta que este señor me da el micrófono y yo dije, pero ¿y no va a hacer un llamado al altar? ¿No va a hacer un llamado al escenario? Que venga la gente ahora que... Porque yo miraba la iglesia y la iglesia estaban todos así como que... ¿Vieron cuando se corta el aire así? Que está... Era una cosa tremenda. Entonces, este hombre me da el micrófono y yo le hablo al oído, fuera del micrófono, y le digo, ¿no va a hacer un llamado a la congregación? ¿No va a orar por la iglesia? No, me dice, yo no hago llamados. Ah, y... ¿Cómo funciona esto? Me dice, no, yo no hago llamados, yo predico el evangelio primitivo, me dice. ¿El qué? Yo no había escuchado nunca eso. El evangelio primitivo. ¿Y qué es el evangelio primitivo, hermano? Esa charla la tuvimos ahí en el púlpito, en el momento que toda la iglesia estaba mirándonos. ¿Qué es el evangelio primitivo? Y me dice, si usted lee Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los apóstoles hacían llamados. Ellos predicaban. Y la gente entraba en la convicción de pecado o no, o los perseguían. Ahora está en la iglesia, que reaccione como quiera la iglesia. Ah, ok, yo lo entendí rápidamente el concepto. Entonces yo tomé el micrófono, miro a la iglesia y les dije a los hermanos, ustedes saben que nosotros tenemos la costumbre de hacer un llamado aquí al púlpito, los que quieran recibir oración. ¿Cuántos de ustedes quisieran recibir una oración del pastor aquí que nos predicó esta noche? ¿Les gustaría que él pueda orar por ustedes? Los que quieran recibir la bendición del pastor, pasen aquí adelante. Hermano, la gente corría al altar. Corrieron, se llevaron por delante la silla, las bancas, corrían las cosas y salieron corriendo hacia adelante porque estaban desesperados. Se tiraron algunos de rodilla al piso. No se imagina el nivel de convicción de pecado que hubo en la congregación. No, hasta yo me convertí esa noche al Señor con la iglesia, no sé, todos nos volvimos santos esa noche porque fue algo tan fuerte, hermano, recibir de ese hombre. Qué tremendo, ¿no? Cuando nosotros miramos con los ojos humanos, y miramos y medimos a las personas por su apariencia. Qué tremenda experiencia me llevé yo ese día, hermanos. Qué tremenda experiencia. A partir de ese día nunca más miré ni en menos ni en más a nadie. Aprendí ese día que la cosa no es la cáscara, la cosa es lo que hay adentro. Si adentro hay conocimiento, si adentro está Dios, si adentro está la palabra, si adentro está Cristo, lo que puede salir de ahí, hermanos, es impresionante. Y eso fue lo que sucedió esa noche. Ahora, ese hombre, después yo tuve una charla con él y le dije, pastor, el pastor Ricardo, que fue el que me hizo el contacto con usted, el pastor Ricardo Quirós, él me dijo que usted no sabe leer ni escribir. Sí, me dice. Yo, en realidad, sé leer. Pero yo no sé leer un diario, no sé leer un documento. Yo eso no lo puedo leer. No lo sé ni leer ni lo puedo leer. Pero yo tomo la Biblia y la leo. Yo aprendí a leer con la Biblia. Y yo no puedo leer otro texto que no sea la Biblia. ¿Usted se puede imaginar ese milagro, hermano? Ese hombre solamente podía leer la Biblia. Por eso era que él tenía el conocimiento que tenía. Su mente no estaba ocupada en otros textos, en otros contenidos, en otras cosas que no fuese la palabra de Dios. Nada más que la palabra de Dios. Por eso ese hombre estaba lleno de palabra de Dios. Qué cosa más impresionante lo que viví con ese varón. Nunca más pude olvidarme y olvidar mi experiencia, ¿no? ¿Por qué yo juzgar a las personas de esa manera? Así uno aprende también. La vida de un hombre de escucha activa es también una buena tierra, como este varón. Este varón era un hombre que fructificaba 30, 60 y a 100 por uno. Era un hombre que fructificaba donde fuera que pisare, allí este hombre dejaba fruto.
dejaba fruto, nunca más uno se olvidaba cuando este varón pasaba por allí. ¿Por qué? Porque estaba lleno de palabra, hermanos, lleno de palabra de Dios y de conocimiento del Altísimo. Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Oír, entender, retener. Oír, entender, obedecer. Con corazón bueno, recibir, retener la palabra y ser perseverante en lo que vamos aprendiendo y aplicándolo a nuestra vida. Perseverancia tiene que haber en nosotros, perseverancia en querer hacer la voluntad de Dios. Y cuando lo hacemos perseverantemente y estamos allí todo el tiempo buscando el conocimiento de Dios para vivir una vida cristiana profunda, arraigada realmente en el Señor, el fruto comienza a venir a 30, a 60 y a 100 por uno. Nuestra vida deja de ser infructuosa, dejamos de ser una rama seca, dejamos de ser un yuyo, un arbusto que no tiene fruto y empezamos a ser personas que servimos para dar a otros. Tenemos para dar a otros. Sale de nuestra boca el fruto de que hay en el corazón, de lo que abunda en el corazón para edificación de otros. Amén. Y aquí voy a entrar en un tema delicado. Espero que nadie se sienta molesto con esto que voy a tocar, pero esto es un tema de evangelio cultural. Pero pastor, me dicen algunas personas, a mí me enseñaron que la letra mata y el espíritu vivifica. Yo no sé si a alguno de ustedes le han enseñado ese tipo de evangelio. La letra mata y el espíritu vivifica. 2 Corintios 3:6 es el versículo que se utiliza para sostener ese concepto. Allí dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando dice la letra mata, ¿se refiere a que el conocimiento de las Escrituras mata este pasaje? Porque eso es lo que me han dicho ciertas personas. Me dicen, pero pastor, a mí me han enseñado que la letra mata, entonces por eso yo no estudio la Biblia, no entro en el conocimiento, no, porque si no me voy a perder, me puedo volver loco. Una cantidad de cosas me han dicho. Y la letra mata, entonces más vale la vida del espíritu, hay que, danzar, hay que orar, hay que ayunar, otras cosas que tienen que ver con la actividad espiritual, pero el conocimiento, la letra mata. La letra mata. Con este sentido lo dicen, ¿no? Como que el conocimiento es el que va a terminar afectando negativamente a la persona que está escudriñando la Escritura. ¿Qué dice el contexto de ese versículo? Noten lo que dice. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces, ¿de qué está hablando el contexto? Si prestamos atención, vemos allí que el texto del versículo 7 dice que el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, ¿qué fue grabado con letras en piedra? ¿Se acuerdan? Lo que recibió Moisés. ¿Y qué fue lo que recibió Moisés? La ley, los 10 mandamientos.
¿sí? No la ley completa, porque la ley tenía 613 mandamientos, pero la ley fundamento, la ley universal, que luego fue utilizada universalmente, esa ley que estaba expresada en los 10 mandamientos fue escrita en 2 tablas de piedra. Entonces, cuando se refiere a la letra, se refiere a la ley. Es decir, la ley mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos a leerlo en otra versión. La traducción del lenguaje actual, preste atención cómo lo dice. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley de Moisés, entre paréntesis, sino en el Espíritu de Dios. Porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. ¿Te das cuenta? Que no tiene nada que ver el tema de la letra mata con que el conocimiento y adquirir conocimiento de las Escrituras. No tiene nada que ver. En realidad se está refiriendo a la ley de Moisés que por causa del pecado mataba. Dios escribió, dice, la ley en tablas de piedra y se la entregó a Moisés. Aquel momento fue tan grandioso que la cara de Moisés resplandecía y el resplandor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar a Moisés cara a cara. Sin embargo, ese brillo pronto iba a desaparecer. Si la entrega de esa ley fue tan grandiosa, el anuncio de la salvación será más grandioso todavía, porque esa ley dice que merecemos morir por nuestros pecados, pero la gracia a lo que el Espíritu Santo gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da vida juntamente con Cristo Jesús. Era la ley entonces la que condenaba a muerte. La ley, esa era la letra. Es decir, se utiliza un texto mal interpretado para hacer vivir al pueblo de Dios sumido en la ignorancia. Qué tristeza, hermanos queridos, que esto ocurra aún en estos días, aún en este tiempo, siglo XXI, y todavía hay gente que cree este tipo de enseñanzas. Gente que cree que no puede leer la palabra de Dios e interpretarla. Qué triste que es ver cristianos que no saben conducir su vida, que no saben conducir su matrimonio, su familia, sus hijos, sus negocios, su ciudadanía, su persona en los ámbitos laborales, sociales. No sabe cómo conducirse porque no tiene conocimiento. No sabe cómo santificar su vida porque no tiene conocimiento. Entonces se transforma en un cristiano religioso, en un cristiano que vive esforzándose para ver cómo vivir una vida agradable a Dios. No te engañes. Aquí dice que es el Espíritu Santo el que da vida, es el Espíritu Santo el que santifica, el que nos ayuda a santificarnos, el que nos fortalece para la vida. No podemos solos, pero tenemos que entrar en el conocimiento de estas cosas. El conocimiento de la verdad, dijo Jesús, nos hará libres. Libres. ¿Cómo el conocimiento nos va a matar? Lo único que mata la Biblia y el conocimiento de la Biblia es la ignorancia, hermanos queridos. Eso es lo que mata. Es la ignorancia que nos mantiene esclavos, dijo Jesús. Jesús dijo estas palabras en Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué pasa cuando permanecemos en la palabra? ¿Qué dice el texto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Te das cuenta? Libres de destrucción, como leíamos en Oseas 4:6. Libres de destrucción, libres de decidir y de escoger. Cuando tú no sabes, cuando tú vives en ignorancia, no tienes libertad para escoger, para decidir. No tienes libertad para eso. Porque no sabes qué decidir. No sabes cómo tomar una decisión. No sabes qué está bien y qué está mal, porque no tienes conocimiento. Entonces, el único recurso que te queda es la experiencia de la vida,
es el conocimiento de las cosas que has adquirido en la vida, y empiezas a analizar conforme a tu cortísimo pensamiento humano, cuando Dios dice en su palabra que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, que su sabiduría es sublime, sublime, y que esa sabiduría está disponible para nosotros, sus hijos. ¿Alguno tiene falta de sabiduría?, dice la palabra, pídala a Dios y Dios se la dará. Dios se la dará. Dios te dará sabiduría. Mira, podemos tener la cabeza como un dado. Podemos tener la cabeza como un dado, como un cubo. Pero yo te puedo asegurar que si le pides sabiduría al Señor, el Señor te va a llenar de tanto conocimiento y de tanta gracia que la gente se va a sorprender cuando te escucha a ti. Se va a sorprender. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Te cambiaron el cerebro. ¿Sí? Porque Dios hace ese tipo de obra, hermanos. Ah, no, yo no sé porque la mujer... bien, estos son los dichos de las mujeres. La Biblia dice que la mujer no enseña en la congregación, así que ¿para qué leer la Biblia? Dios mío. Cantidad de mujeres cristianas sumidas en la ignorancia espiritual por las falsas enseñanzas, por las malas interpretaciones que hay dentro de las iglesias. Mujeres ignorantes de las Escrituras por esas enseñanzas machistas. Uy, el pastor se nos puso feminista. No, querido. Ni machista ni feminista, cristiano, bíblico y cristocéntrico. La palabra de Dios dice que a la mujer Dios la puso en el mismo lugar que al hombre. La palabra de Dios dice en Joel 2:28, lee tu Biblia, Joel 2:28 dice claramente que en los postreros días, refiriéndose a este tiempo, a partir de Pentecostés para adelante, en los postreros días, dice Jehová, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Siervos y siervas profetizarán. ¿Me explico, amados? Así que acá no hay diferencia entre varón y mujer. No hay diferencia. Dios te va a dar sabiduría, seas varón o seas mujer. Dios te va a dar sabiduría. Y Dios te va a dar tu porción de su Espíritu Santo para que tú lleves una vida cristiana victoriosa, basada en el conocimiento de la palabra de Dios, oyendo, entendiendo y guardando su palabra, edificando tu casa sobre la roca. Eso te hará libre de destrucción, libre para decidir y escoger, y libre sobre todo de los engaños de Satanás. Por eso es tan importante el conocimiento de las Escrituras. Bien, lo vamos a dejar aquí hoy, porque aquí empieza la segunda parte del mensaje que está súper picante. Súper picante. Vamos a leer esta para que nos deje ahí, nos deje picando el mensaje, ¿sí? Nos deje ahí seduciéndonos para escuchar el próximo domingo. Escuche lo que dice. Hay personas que dicen esto. Pero ¿por qué yo, siendo un hombre moderno, de pensamiento crítico, debería creer en un libro tan viejo como es la palabra de Dios, la Biblia? ¿Cómo yo, un hombre moderno, un hombre de ciencia, un hombre de pensamiento científico, voy a estar creyendo en un libro tan viejo? ¿Sí? Hay personas que piensan así. Bien, solamente voy a citar aquí dos científicos, el pensamiento de dos científicos muy conocidos. Uno, principalmente de ellos, Galileo Galilei. ¿Se acuerdan? Galileo Galilei, el que sostenía y apoyaba la teoría de Copérnico, de que el centro del universo, del centro del sistema no era la Tierra, sino que era el Sol, y que la Tierra giraba alrededor del Sol. ¿Se acuerdan? Esa teoría, hace mucho lo estudiaron en la escuela, ¿no? Algunos ya ni se acuerdan cuando la estudiaron. Bien, pero ¿les suenan los nombres por lo menos? Copérnico, Galileo Galilei, ¿sí? Ok. Este astrónomo italiano, Galileo Galilei, en el 1614, dijo, no me siento obligado a creer que el mismo Dios que nos ha dotado con el sentido, razón e intelecto, nos haya destinado a renunciar a su uso. Miren qué inteligente y qué sabio lo que dijo este varón, que era creyente. Él era un hombre de ciencia, pero también era un hombre creyente.
Muchas veces, personas que malinterpretan la historia también, dicen que en aquel momento se produjo un choque entre la ciencia y la religión. Cuando Copérnico, Galileo sostenían estas postulaciones que hacían, había un choque entre la ciencia y la religión. No, señor, no había ningún choque. Un choque hubiese sido si estos científicos hubiesen sido agnósticos, ateos, ¿sí?, no creyentes en Dios, y se hubiesen opuesto a la iglesia en aquel entonces. Pero no, estos dos personajes, Copérnico y Galileo, eran cristianos, eran creyentes. Entonces no hubo ningún choque religioso allí, porque todos los que estaban discutiendo ese tema eran cristianos, o eran creyentes al menos. ¿Sí? Ahora, Galileo hizo esta declaración tan profunda, tan profunda y tan lógica. No me siento obligado a creer que el mismo Dios que nos ha dotado con el sentido, la razón e intelecto, nos haya destinado a renunciar a su uso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Dios me va a dar un cerebro tan complejo? ¿Cómo Dios me va a dar un cerebro tan maravilloso para que yo lo idiotice? Para que yo no lo use. ¿Cómo Dios va a hacer una cosa así? ¿Qué lógica tiene eso? ¿Sí? No tiene ninguna lógica, obviamente. Entonces yo renuncio a esa idea de que no puedo utilizar la inteligencia, la sabiduría, la experiencia de la ciencia, el método científico, decía Galileo. Yo renuncio a eso. Yo no puedo pensar en que Dios me dotó de un cerebro tan maravilloso para que yo viva idiotamente. ¿Se entiende lo que quiero decir con idiota, no? Estoy usando el término idiota específico y técnico como lo dice el diccionario, ¿sí? Entonces, otra reconocida científica, María Mitchell, quien fue la primera astrónoma de Estados Unidos y la primera mujer elegida para la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias en 1848, ella ejerció allí como profesora de astronomía. La astrónoma tenía una fe plena en Dios y ella escribió: las investigaciones científicas avanzan y revelan nuevas formas en las que Dios trabaja y nos trae revelaciones más profundas de lo desconocido. Creía esta mujer que las revelaciones de la Biblia y la comprensión de la naturaleza a través de la ciencia no están en conflictos. Si parecen estarlo, dijo, si es que parecen estarlo, es porque no se comprende ni uno ni el otro. O sea, el que cree que la naturaleza está en contra de lo que dice la palabra de Dios, o la ciencia está en contra de lo que dice la palabra de Dios, o no entiende la Biblia, o no entiende la naturaleza, o no entiende ninguna de las dos cosas. ¿Sí? Está hablando como loro, repitiendo lo que otro dice, pero sin entendimiento de las cosas. Cuando uno empieza a entender las Escrituras y tiene conocimiento científico, uno aplica y contrasta ambas cosas y se da cuenta qué maravilloso que es cómo la palabra de Dios nos desasna a los hombres, aun aquellos que creemos tener pensamiento científico. Dios nos sorprende. Dios nos sorprende. Les voy a presentar el próximo domingo 44, escuche bien, 44 teorías científicas escritas en la palabra de Dios. 44. Así que prepárese para el próximo domingo, ¿sí? Con un cafecito, matecito, prepárese porque le vamos a sacar el jugo a eso. 44 teorías científicas que estaban escritas en la palabra de Dios hace miles de años atrás. Nada menos y nada más que 44. Se los voy a dar con descubrimientos, con fechas, con años. Vamos a hablar de científicos cristianos. Miren, otra cosa que vamos a compartir. Entre 100 científicos cristianos yo elegí solo 37 para presentárselos, con nombre, apellido, fecha en que vivieron. Todos eran creyentes de distintas denominaciones cristianas y todos a lo largo de la historia han ido siendo científicos afamados, reconocidos con premios Nobel, muchos de ellos, ¿sí? Premios Nobel de ciencia, cristianos, hijos de Dios, creyentes, tremendos hombres de ciencia. A mí me sorprendió encontrar entre ellos a Nikola Tesla, por ejemplo. ¿Han escuchado hablar de Nikola Tesla? Tremendo bocho ese hombre.
Tremendo. El otro día yo leía una entrevista que le hacían a Nikola Tesla, le hicieron en aquellos años a Nikola Tesla, y ese hombre hablaba, el periodista le hacía preguntas que eran muy terrenales, y el lenguaje que ese hombre usaba era muy celestial, muy espiritual. Entonces en un momento yo dije, pero este loco debe estar endemoniado, ¿cómo sabe estas cosas?, decía yo. Y nunca me imaginé que era un hijo de Dios. Yo pensaba que estaba endemoniado, y por eso sabía algunas cosas celestiales. Entonces, claro, él hablaba en un lenguaje que el entrevistador no lograba entenderlo, pero yo lo entendía lo que él decía. Yo lo entendía porque era conocimiento bíblico. Y preparando este mensaje, buscando información sobre científicos cristianos, creyentes, me encontré con Nikola Tesla. Tremendo científico, tremendo hombre de ciencia, creyente, que dejó un legado impresionante, tremendo para la ciencia, que hoy en día se siguen utilizando muchas invenciones a partir de los conocimientos que él legó. El próximo domingo vamos a entrar ahí, hermanos. Vamos a entrar ahí. Esa parte del mensaje está muy jugosa, está muy rico eso. Vamos a ver todo ese tema. Sí, y vamos a ver además, ya estoy spoileando todo el mensaje que viene. Vamos a ver además la cantidad de teorías científicas obsoletas, es decir, que en un momento fueron creídas como que, ¿vieron cuando hoy la gente dice, no, pero eso está comprobado científicamente? ¿Sí? Bueno, así se las presentaba a esas teorías hace 2 siglos atrás, 3 siglos atrás, 1 siglo atrás, se las presentaba así. No, eso es ciencia, está comprobado científicamente. Bien, hoy son teorías obsoletas. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que fue creciendo la ciencia y el conocimiento, se dieron cuenta que no era así como se postulaba hace 2 o 3 siglos atrás. Eso nos va a hacer analizar muy profundamente en qué estamos sosteniendo nuestra casa. Si en el saber humano, en el diagnóstico humano, en el conocimiento de los hombres, o en la bendita, gloriosa, siempre viva, eficaz y eterna palabra de Dios. Amén. Prepare su corazón para el próximo domingo. Damos gracias al Señor por esta palabra. Dios es bueno, amados. Dios nos ama profundamente y el Señor a esta iglesia le está dando mucho conocimiento y mucha responsabilidad. Porque ustedes van a ser comunicadores de estas verdades. Ustedes van a ser comunicadores de estas verdades en este tiempo. Amén. ¿Cuántos le dicen amén al Señor? Señor, aquí estoy. Dame sabiduría, lléname de conocimiento. Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu palabra. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Gloria a Jesús. Deje su manito ahí en alto y vamos a orar al Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia. Señor, qué maravillado que estamos, Dios mío, de tu palabra. Qué maravillado que estamos cada día, Señor. No dejas de sorprendernos, Señor, con tu palabra. Señor, hace tantas décadas, ya más de 3 décadas que te conozco y que leo tu palabra. Y no dejo de maravillarme cada día que entro en ella. No dejo, Señor, me quedo extasiado cada vez que veo la grandeza y la profundidad de tu palabra y del conocimiento que tú nos das a través de ella. Señor, muchas gracias, porque tu Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y justicia a través de tu palabra. Muchas gracias, porque es tu Espíritu Santo el que ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender la profundidad, Señor, del conocimiento que quieres impartir en nuestras vidas. Eterno Dios, gracias. Gracias por bendecirnos tanto, Señor, con tu palabra. Señor, te amamos y cada vez que escuchamos tu palabra te amamos cada día más, Señor. Cada día más, Señor, nos sentimos orgullosos de ti. Me siento orgulloso de que seas mi papá, Señor. Yo me lleno la boca hablando de ti, Señor. Me lleno la boca hablando de
de ti, no me alcanzan las palabras, Señor, para adjetivar la preciosa presencia de Dios en mi vida. Señor, gracias, 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 Señor, por tanta bendición derramada sobre cada uno de nosotros, Señor. Señor, cuando miramos tu grandeza, cuando nos dejamos, oh Señor, maravillar con tu gloria, Señor, qué pequeños que se hacen los problemas, qué pequeños que se hacen las crisis, las dificultades de esta vida, qué pequeñas que se ven, Señor, cuando cambiamos, Señor, nuestra perspectiva de la vida, cuando no nos sentimos inmersos en ellas, sino sobre ellas, porque es como tú nos has llamado a vivir. Señor, tu palabra dice, yo te he puesto por cabeza y no por cola, yo te he puesto encima y no debajo. Señor, esa es tu palabra, es tu promesa para tus hijos, aquellos que te creen, que entienden tu palabra y la guardan, Señor. Gracias, papá. A ti damos la gloria, Señor. A ti damos alabanza. Señor, a ti damos. Dios mío, muchas gracias por esta tarde preciosa que hemos pasado en tu presencia, Señor. Muchas gracias, papá. En el precioso nombre de Jesús bendice a mis hermanos. Padre, llévate toda enfermedad ahora. Llévate toda enfermedad de los cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que ya, Señor, han alcanzado un nivel de fe para recibir su milagro por esta predicación, reciban ahora, Señor, sanidad. Reciban ahora liberación en sus cuerpos de toda dolencia, de toda enfermedad. Ahora mismo, Padre, se mueve tu poder allí, Señor, visitando en las casas a tus hijos. Señor, trae liberación, trae sanidad. Restaura los tejidos, Señor, aquellos tejidos que han estado afectados, enfermos, Señor. Restaura todo sistema del cuerpo, sistema nervioso, digestivo, respiratorio, circulatorio, nervioso. Señor, restaura ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Sana ahora, Padre. Envío la autoridad de tu palabra, Señor, sobre tus hijos y por el poder de tu Espíritu Santo omnipresente. Señor, ahora envío sanidad sobre cada uno de ellos. Liberación en el nombre de Jesús. Se va toda dolencia, toda hinchazón. Señor, se va del cuerpo ahora. Las articulaciones ahora reciben sanidad. Reciben sanidad. Padre, desaparece toda úlcera, todo quiste, todo nódulo, toda enfermedad del cuerpo desaparece, Padre, en el nombre de Jesús. Eterno Dios, estamos siendo elevados por tu palabra a un nivel de fe para creer en todo lo que es difícil para el hombre, imposible para el hombre, posible para el que cree. Señor, por eso en esta hora te pedimos, Señor, que hagas milagros, que en esta semana intervengas en las familias, en los matrimonios, Señor, en cada familia, en cada casa, Señor, venga tu amor, venga tu gloria sobre los matrimonios, restaura, revive, Señor, el amor, revive el respeto, revive los lazos, revive los vínculos, fortalece, Señor, el vínculo del amor en el matrimonio, en las casas, en los hogares. Señor, la relación de padres e hijos sean restauradas, sean sanadas, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Padre, gracias por estos milagros preciosos que estás haciendo en lo relacional, Señor, en la vida de tus hijos. Bendice, Señor, ahora la economía de los hogares. Padre, aquellos que estaban perturbados, que estaban, Señor, sufriendo momentos de opresión económica. Padre, en el nombre de Jesús, ahora te ruego que se abran los cielos, que desciendan diseños de trabajo, Señor. Si no encuentran trabajos, que vengan diseños de trabajo, Señor, a la mente de tus hijos para producir dineros y para producir finanzas. En el nombre de Jesús, Padre, oro pidiendo milagros financieros de provisión y de multiplicación, Señor. Eterno Dios, aquellos que han recibido ya la revelación, se les ha revelado, Señor, la importancia de la siembra ministerial, la siembra en Uganda, en los niños, Señor. Bendice y multiplica esa ofrenda conforme a tu promesa, Señor. Conforme a tu promesa viene la bendición económica y financiera sobre los hogares. Padre eterno, en el nombre de Jesús, oro por una protección, Señor, especial sobre tus hijos en este tiempo de pandemia. Señor, que sean resguardados y cuidados de todo daño, de todo mal, Señor. En el nombre de Jesús, eterno Dios, que tu sombra esté sobre cada uno de tus hijos en este tiempo, Señor. Gracias, Padre. Edifica la vida de tu pueblo. Edifica, Señor, nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento y fortalece nuestra fe al oír tu palabra, Señor. Oh, Santo Dios, a ti damos la gloria y la honra, papá querido. Te amamos, Señor, profundamente. Te amamos, Señor, profundamente, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás en los próximos días, en los próximos tiempos con la iglesia, con tu iglesia, Señor, con tus hijos, papá. Muchas gracias, Señor. A ti damos gloria, a ti damos honra
Y a ti damos alabanza y prometemos hacerlo, Señor, siempre. Sobre cada milagro prometemos darte gloria a ti, Señor, y nada más que a ti, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Llena ahora el corazón de tus hijos de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijiste, Señor. Yo no la doy como el mundo la da. Gracias, Señor. Gracias, Padre. A ti es la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.